we must also work on the affirmative elements to get to a sustained peace. These must include the Palestinian people's voices and aspirations at the center of post-crisis governance in Gaza. It must include Palestinian-led governance and Gaza unified with the West Bank under the Palestinian. Buenos días, 8 de la mañana, en una mañana en la que el mercado mira otra vez a lo que está sucediendo alrededor de la pelea entre Biden y Netanyahu como clave fundamental. Fíjense en las palabras de Blinken, apuntándole a Netanyahu que en ese escenario, en esa fotografía clave, el problema fundamental está en el día después. Vale, sí, jamás, más de 130 túneles que acabó supuestamente ayer Israel con túneles de Hamas, pero ¿y qué hay el día después? ¿Y qué hay el next step desde que se haya terminado con Hamas? Entendiendo que pueden terminar con Hamas, cosa que se pone en duda en este momento en el que gran parte de los cabecillas de Hamas no están en el terreno, están en Qatar, que precisamente está mediando para la liberación de 15 rehenes. En ese escenario aparece Blinken, como han visto, con la propuesta de la Casa Blanca que destensa todavía más Oriente Medio, porque le frena los pies a Netanyahu alrededor de quién va a estar en el terreno de Gaza en el día posterior a que se haya terminado esa batalla contra Hamas. Y Estados Unidos dice que la autoridad palestina, como han escuchado, es el elemento clave y fundamental en este entorno para conseguir liderar y pacificar el medio plazo de Oriente Medio. En ese entorno viene una fotografía clara de enfrentamiento alrededor de qué quiere Netanyahu, qué le obliga a Biden y qué obedece Netanyahu. Y en ese entorno de 1, 2, 3 se mueve la fotografía clara de una mañana que destensa por el petróleo, destensa por el 10 años americano y destensa porque la recesión está aquí inexorablemente. Fíjense en lo que hemos visto esta noche en China, alrededor del movimiento de deflación que ya se ve otra vez acercarse al entorno de la economía china. Vuelve a estar el consumo chino en un entorno deflacionario. Bloomberg decía esta mañana que esa deflación de los consumidores, lo ven aquí, regresa además de una manera frágil al conjunto de la economía china. La caída de los precios del consumidor es del 0,2%, pero en el gráfico se ve un movimiento en el que se había conseguido recuperar esa inflación a términos positivos, vuelve a términos negativos, por lo que China nos está reflejando deflación. Y dirán ustedes, bueno, miel sobre hojuelas, ¿se va la inflación en el mundo? No, viene la recesión. Viene la recesión. Viene la recesión, porque China afloja por su consumo interno, pero afloja también por un comportamiento claro de una economía mundial que cada vez está más débil y en la que China no le da el impulso que pudiera porque no puede. Sobre todo en un entorno donde el evento de crédito que vimos ayer a finales de octubre marca y mucho la fotografía alrededor de cómo se está comportando China. Ojo, porque este es el último dato que hemos visto alrededor de cómo se está comportando la economía en ese entorno. ¿Qué hace el mercado? El mercado está moviéndose a estas horas en el conjunto asiático hacia arriba. Fíjense en el petróleo, vuelve a recuperar los $80, 0,45% en positivo. Fíjense en el gráfico, el movimiento de caída en la última jornada, el movimiento de caída desde el 23 de octubre en un movimiento claro que nos está reflejando cómo el petróleo en este entorno ya no tiene fuerza. Analizaremos por qué. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dicen los analistas? ¿Por qué en una guerra como la de Israel con Hamas, que puede estar estrangulando el mercado de petróleo, el petróleo va hacia abajo? Y la clave fundamental nos la ha dado esta noche China. El mundo va a una desaceleración, recesión o depresión. Pero en esos grados, desaceleración, depresión, recesión, desaceleración, recesión, depresión, en ese entorno se mueve ahora mismo el mercado. Fíjense el West Texas, que ha llegado a estar también por debajo de los 75, con un comportamiento prácticamente igual del Brent. Aquí lo han visto por debajo de los $75, en un entorno donde, si vemos el oro, empieza a haber también todo ese movimiento de desaceleración. Esas palabras de Blinken hacen que el valor refugio ya no sea tanto refugio. ¿Por qué? Porque no haya escalada. Y en ese entorno el movimiento del oro se va a los 1950, en un movimiento en el que se espera que lateralice a la espera de ver qué puede suceder, dicen los analistas. La realidad es que el oro va por libre.
o para arriba o para abajo, por libre. Pero dicen los analistas, cuidado que aquí hay un punto de encuentro. 10 años americano, por debajo del 4,5. Por debajo del 4,5. Día 23 de octubre, aquí lo tienen, ¡pum! Movimiento primero de reducción, movimiento ya de caída fuerte en el entorno en el que la Fed tiene que estar diciendo que no tiene contemplado subir tipos de interés. Harker está diciendo que no se sabe, lo acaba de decir hace unos minutos, uno de los miembros de la Fed dice, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, no sabemos si va a haber subida, pausa o bajada. Fíjense lo que dice, la próxima decisión de tipos puede ir en cualquier dirección dependiendo de los datos. ¿Por qué? Porque ¿saben cuál es el mecanismo más evidente y más científico y más preciso que tiene la Reserva Federal? Reunidos los miembros de la Fed. Hola Jerome, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué vamos a hacer hoy con la subida de tipos? Esperen, que voy a sacar el mecanismo perfecto, científico y estadístico de la Fed. ¿Dedo gordo? ¿Saliva? Pausa. ¿Que no se lo creen? Escuchen a Powell ayer. Now, some people are just attracted to extremely challenging tasks, and the people of RNS are manifestly those people, having chosen just such a task in forecasting the path of the U.S. economy 8 times a year for FOMC meetings and then regular updates between meetings. They do this work on the biggest stage and with the highest stakes of any forecasters, knowing that the economy so very often surprises us. Comparecía Powell y entre los discursos, ¿qué hacer con ese forecasting? ¿Qué hacer con esa previsión que falló en los tiempos del coronavirus? Con esa explicación alrededor de cómo fue precisamente en los tiempos del coronavirus cuando la previsión se alteró. E intentó justificar cómo ese departamento, ese RIS, ¿no? Podía equivocarse porque en el fondo estamos ante una economía en la que los shocks económicos, energéticos o pandémicos han cambiado la fotografía. Powell intentó justificar a su equipo de análisis, de forecasting, de previsiones, pero la realidad es que le ha salido el tiro por la culata, sobre todo porque lo que ha dejado encima de la mesa es que la Reserva Federal, en cuanto haya un movimiento que altere las condiciones normales del mercado, que para lo que están, a partir de ahí ya no saben hacer esa previsión del conjunto de la economía. Y ese es el mensaje de Powell en la jornada de ayer. Oiga, lo hacemos lo mejor que sabemos, pero en cuanto haya un movimiento en la economía que cambie las bases, aunque sea de manera puntual, esto se vuelve loco. La maquinita se vuelve loco. Y a partir de ahí, que dijo Powell, valentía, valentía y valentía. No sabemos para qué. Escúchenle. The economy is flexible and dynamic and is subject at times to unpredictable shocks, like a global financial crisis or a pandemic. At those times, forecasters have to think outside of the models. A dominant aspect of the future path of the economy is high uncertainty. And so, this work also takes large doses of both courage and humility. And finally, judgment. To complement this rigorous process and these qualities, there has to be good judgment based on knowledge and experience. De tal manera que la economía también empieza a ver como Powell y por su extensión, y en su extensión, Christine Lagarde, pues están haciendo el mecanismo clave para poder saber hacia dónde van los tipos de interés. Pulgar, poquito de saliva, uy, sopla para allí, uy, sopla para aquí. Tomamos la decisión de tipos. Señores, en la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, esto es un cachondeo. Esto es un cachondeo. El propio. Ya, si nos venimos a España,